gracias por estar acá con nosotros, por conectarse a una nueva jornada académica del sector de propiedad horizontal. Les queremos recordar que este es un espacio mensual que ha diseñado el gremio para ustedes y para empezar con la profesionalización que necesitamos tanto en este sector. El día de hoy vamos a estar hablando de las mejores prácticas y los consejos para la contratación y la ejecución de proyectos en la propiedad horizontal. Este es un tema que ha sido muy pedido por ustedes, que ustedes mismos han visto la necesidad de conversar sobre esto, y para eso el día de hoy nos está acompañando el doctor Javier Rodríguez. El doctor Javier Rodríguez es experto en el tema de contratación, se ha desempeñado durante 30 años como gerente de proyecto en diferentes empresas y actualmente se desempeña como el gerente de proyectos de Gana S.A., que hace parte del Grupo Réditos. Esperamos que puedan aprovechar muchísimo esta conferencia. Recuerden que en la parte inferior de sus pantallas tenemos el botón de preguntas y respuestas, donde durante toda la conferencia pueden realizar las preguntas y las vamos a responder al final. ¿Listo? Entonces les agradecemos mucho su participación en este espacio. Recuerden que esto es de ustedes y para ustedes. Y muchas gracias al doctor Javier por acompañarnos. Adelante. Buenos días a todos. Gracias Alejandra, Lucas, Luz Marina por invitarme a este maravilloso espacio con una audiencia muy distinguida, muy selecta en el mundo de la administración de propiedad horizontal. Bueno, para empezar, vamos a hablar de lo que es mejores prácticas y consejos para la contratación y ejecución de proyectos en la propiedad horizontal. He querido darles este título de gerencia de proyectos sin misterios porque la idea es aproximarnos desde unos conceptos de mejores prácticas al terreno, al campo, a lo que nos sucede día a día en nuestras propiedades horizontales, en la interacción con los diferentes interesados de la administración de propiedad horizontal en el quehacer diario. Empecemos recordando para qué estamos como administrador de propiedad horizontal y es poner en el centro siempre el cliente. Es estar pensando en que todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad tiene que ver con el bienestar de nuestros copropietarios y habitantes, sea para un mejor vivir de las personas en sus inmuebles, como para mantener el valor de sus activos. Entonces, el centro de todo debe ser el cliente y esa es nuestra razón de ser. Más ahora que hay una situación bien especial en nuestras vidas, y es que suena paradójico, pero es así. Las personas se vinieron a vivir a la casa. Usualmente en la copropiedad horizontal, sobre todo en el segmento habitacional, las personas salían temprano en la mañana, volvían tarde en la noche, no vivían ahí. Entonces pasaban una cantidad de eventos con los diferentes servicios y facilities que hay en la copropiedad, seguridad, agua, energía, el mismo internet, que pasaban desapercibidos para la mayoría de los vivientes o de los propietarios. Hoy no es así. Eso hace que la función de nosotros como administradores de PH sea más crítica, sea más evidente, tengamos más presión en nuestra gestión diaria, más necesidad de la inmediatez, menos margen para equivocarnos. Entonces, cobra mucha vigencia adoptar mejores prácticas en cómo contratamos, cómo ejecutamos, cómo hacemos seguimiento y cómo hacemos esa mejora continua de nuestra labor de administración de propiedad horizontal y específicamente de contratación. Dentro de esta jornada de hoy vamos a hablar de un actor principal dentro de nuestra cotidianidad, que algunas veces no le damos la importancia o no lo asumimos con toda la rigurosidad que debiera tener, y es este paciente que tenemos acá que se llama el proyecto, ¿sí? Entonces empecemos hablando de las diferencias que hay entre actividades de un proyecto y actividades de la operación. Traje aquí la definición, no se me asusten que no vamos a hacer un curso en una hora, ni un diplomado, ni un evento académico, pero sí quiero que tengan un referente, si ustedes me permiten, de lo que es un proyecto bajo el marco del PMBOK, que es desarrollado por el PMI. El PMI es el
Project Management Institute. Es una institución muy reconocida a nivel mundial desde hace más de 60 años, que básicamente se dedicó a escribir un libro, una guía, donde han condensado, actualmente son más de 600 colaboradores a nivel mundial, y han condensado una cantidad de mejores prácticas de aprendizaje de vivencias en la gerencia de proyectos de todos los tamaños y de toda la naturaleza. Entonces, en ese PMBOK, que es la guía que ellos generan ya en la sexta edición, más o menos cada 3, 4, 5 años van sacando una edición, ya van en la séptima. Dicen que un proyecto es un emprendimiento temporal, lo que ustedes leen ahí. Les voy a resumir. Básicamente un proyecto tiene un inicio y un fin, contrastado con lo que es la operación. La operación es algo repetitivo. Cuando nuestros vigilantes van a hacer las rondas, eso es repetitivo, es la operación. Cuando el personal de aseo nuestro hace el housekeeping, el mantenimiento de las zonas comunes, las zonas verdes, eso es repetitivo. Pero cuando nosotros abordamos, por ejemplo, un proyecto de una nueva subestación de energía, de un nuevo sistema de agua, o de un nuevo sistema de seguridad, o un nuevo sistema de transporte vertical, ascensores, eso pues inicia y termina cuando se instala el servicio, se instalan los bienes, y lo que continúa es una labor de operación repetitiva, el mantenimiento periódico. Entonces aquí vamos a hablar un poco de la contratación, pero en torno a proyectos, es decir, aquellas labores que tienen inicio y fin, se entrega y se entrega ya la operación cotidiana. Esa es básicamente la diferencia entre actividades que tiene un proyecto y actividades que son relacionadas con la operación cotidiana nuestra. Ambas son igual de importantes, sin embargo tiene un tratamiento que hay que entenderlo diferencial. Entonces, bajo esa definición de proyecto, el PMBOK antes de que me lo pregunten, es pago. Ese se paga. Sin embargo, cerremos por ahí micrófonos universales. Eso se puede conseguir en Internet. Pero tener el libro, el PDF en tu carpeta no significa nada. De hecho, es un libro de más de 600 páginas. Es cómo sacas herramientas de ahí, cómo las pones en prácticas, porque como hay herramientas que aplican para proyectos, como vamos a ver más adelante, hay unas que son para otro tipo de proyectos que seguramente en la copropiedad no vamos a manejar en la cotidianidad. Y basado en eso, el PMI ha sacado certificaciones donde las personas estudian, se certifican. Una de esas certificaciones la poseo yo, que es el Project Management Professional, básicamente gerente de proyectos, donde te hacen un examen bastante riguroso para comprobar que tú has asimilado los conocimientos que ellos dictan en la guía del PMBOK. El proyecto. Todo proyecto arranca con un marco de restricciones, es decir, elementos que tenemos que nos nos delimitan el marco de acción. Entonces, este es el famosísimo, versión la lonja nuestra acá en este evento, pero el famosísimo triángulo de restricciones. En cristiano son 3 pilares que delimitan cualquier proyecto, que son, en la parte superior tenemos, no en ese orden necesariamente, tenemos el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos para ejecutar ese proyecto? ¿Cuál es la línea de tiempo? Y ahí dependemos mucho de la necesidad, el tipo de proyecto que se tenga, si es urgente, si es algo planeado, si es una mejora. La vigencia fiscal, si es un tema de presupuesto también. También los proveedores qué tiempo tienen para ejecutar ese proyecto. Luego sigue el alcance. Ya le coloco aquí, pongamos acá el apuntador. Ahí, si me están observando el apuntador, entonces tenemos el tiempo, tenemos el alcance, y el alcance son esas actividades que vamos a cubrir. Es decir, nosotros vamos a, por decir algo, a hacer una obra civil, vamos a hacer un gavión de contención, porque nos lo pidieron, porque hay una necesidad. Pero el alcance no es reconstruir la fachada de los apartamentos o de las casas y una unidad de casas que han sido afectados por un deslizamiento que vamos a corregir con ese gavión o con ese relleno. Entonces decimos, el alcance es estabilizar el terreno. El alcance no es, por presupuesto, por diferentes razones, no es cubrir los deterioros que tienen las fachadas. Entonces es un límite de alcances. Entonces los alcances hasta dónde vamos a llegar con ese proyecto. Eso es muy importante porque uno de los factores
de no éxito de un proyecto más común es que los alcances se nos salgan de las manos. Entonces tenemos tiempo, tenemos alcance y tenemos algo no menos importante y es los costos. Los costos, el presupuesto que tenemos. ¿Qué presupuesto tenemos? Entonces todo proyecto que iniciamos hay que tener conscientemente explícito en una hojita de papel, en un Excel, en algún lado, que no quede solamente en la conversación y en el diálogo, cuáles son esas restricciones que tenemos, de cuánto presupuesto hay, cuánto tiempo tenemos y cuáles son los alcances que vamos a abordar con este proyecto. Ese es el famosísimo triángulo de restricciones de un proyecto que denomina el PMBOK. Lo hemos traído en un lenguaje muy coloquial, muy de la mano a esta charla. Ahora bien, estos tiburoncitos que están a los lados son los riesgos. Entonces, cuando uno de esos 3 pilares se me corre, es cuando yo empiezo a tener riesgos. Riesgos de no completar en tiempo, riesgos de que los alcances se me vayan más allá de lo que se ha planeado y riesgos de que el presupuesto no me alcance o se vaya por encima de lo que la Junta de Administración de Copropiedad me aprobó o de lo que hay en la caja. Entonces, esos riesgos están ahí y cuando uno lidera, administra o gerencia un proyecto, hay que tener todo el tiempo un ojo, un seguimiento continuo a esas restricciones de tiempo, costo y alcance. Ese es el marco ideal. Hasta aquí. ¿Y preguntas, Aleja? ¿Tenemos ahí alguna pregunta, alguna duda? No, señor, por ahora estamos muy claros. Bueno, está De igual muy bien. forma, le recordamos que las preguntas las pueden hacer en el módulo de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de las pantallas. Vale, súper. Entonces continuemos. Teniendo en cuenta ese triángulo de restricciones que tenemos que colocar en nuestra hojita de Excel, en nuestro libretica de apuntes, pero hay que tenerla porque es que la mente es traicionera y sobre todo en el día a día que tenemos 1, 2, 3, 10 copropiedades y se nos va yendo la mente cómo administramos el proyecto, contratamos y dejamos el proveedor allá y ahí es donde pasan las cosas que pasan. Entonces uno esperaría que un proyecto se planee así, eso dice el libro en sus 600 páginas y termina así, ¿cierto? ¿Qué dice la realidad? La expectativa es el triangulito verde, que efectivamente el tiempo, costo y alcance termina lo que se planeó en el tiempo que se planeó. Eran 2 meses de obra, 2 meses. Los alcances, lo que se planeó, vamos a hacer A, B y C, sesiones las tareas. Y el presupuesto costó lo que costó. Pero resulta que en la vida real, en la realidad, ese triángulo termina siempre diferente. Yo he conocido muy pocos proyectos en mi vida, muy pocos que terminan en un triángulo de esta manera. Siempre terminan o se pasó en tiempecito, o el presupuesto se estiró un poquito, o los alcances fueron un poquito más de lo que se pensaba. Entonces hay donde viene la frustración, ¿cierto? Y es sustentable a los stakeholders, o sea, a los interesados en Cristiano, por qué nos pasamos en presupuesto un poquito, porque el tiempo se demoró otro poquito, o porque tuvimos que hacer más cositas, o lo otro, porque no debemos hacer más cositas, porque cuando uno empieza el proyecto es bueno vender eso desde el principio, qué cosas no están consideradas. Cuando logras que te firmen los interesados, los influenciadores del proyecto, llámese copropietario, llámese administración, etcétera, te compran los alcances cerrados, hay alta probabilidad de que lleguemos de alguna manera a algo muy cercano, ese triangulito verdecito donde todo el mundo está feliz, el mundo ideal. Pero por lo general, la realidad es lo que tenemos aquí a la derecha, para que nos serenemos. Ahora bien, se maneja lo que se llama desviaciones del proyecto. Tampoco es que si me iba a costar X pesos el proyecto, entonces termine valiéndome el doble. Una desviación que uno dice, ¿qué pasó acá? Y la idea es que eso pase, que eso se pueda observar durante el proyecto, no al final. Lo mismo en tiempo. Un proyecto que era de 2 meses y se estiró a 1 año. Son desviaciones que no son aceptables, ¿cierto? Y es donde viene la carita así como aburrida porque uno dice, hombre, que se me ha pasado, si era un proyecto de un mes, se me ha pasado 1 semana, manejable.
Si era un proyecto de X pesos, tuve una desviación del 5, el 10%, y dice, bueno, manejable. Hombre, el ejemplo de los gaviones, pensaba solamente colocar eso, pero me tocó arreglarle a un vecino la fachada, porque sí estaba que se le caía un riesgo pues de grave ahí, no solamente fachada, sino estructural, aceptable. Pero si los alcances se me van demasiados y los costos también, yo pienso que un 5, un 10% de mi experiencia personal es sustentable frente a un interesado. Más allá de eso, hay que poner el ojo que nos está pasando. Bueno, un elemento importante para abordar los proyectos y es clasificarlos. Existen muchas herramientas, maneras, modos de hacerlo. Partamos de que lo importante de clasificar los proyectos no es tener un Excel o un proceso en Word bien bonito o una PPT donde ya tengo los proyectos clasificados los que yo abordo en mi copropiedad o en las copropiedades que administro. Hay que partir del para qué yo necesito clasificar. Y la clasificación nos permite es elegir los procedimientos y controles más adecuados, diseñarlos. Me explico. Si yo tengo un proyecto pequeño que dura 2, 3 semanas, que es un presupuesto pequeño de 2 millones, de 1 millón, pedir unas pólizas que me valen el doble local del proyecto no tiene sentido. Entonces, hay clasificar el proyecto me permite a mí poner los controles adecuados a cada proyecto. Ahora, no pueden ser cientos de controles diferentes porque eso no es administrable. Entonces, ¿qué procedimiento o qué formato, qué control le coloco yo a qué tipo de proyecto? De todo ese universo que tengo. No, uno talla los proyectos de acuerdo al tipo de copropiedades que maneja, de acuerdo a su universo de proyectos que tiene. Algunos consejos, revisen en esa tabla de clasificación que ustedes tengan, si tienen 3, 4, 5 proyectos, tipos de proyectos, yo considero que es un buen número. De ahí para arriba se están complicando la vida. Entonces, podemos clasificarlos por naturaleza o origen. Si son proyectos nuevos, si son mejoras a una copropiedad, si son proyectos de tipo de emergencia correctivos. ¿Sí? Es algo que no se planeó, no es una mejora, no es algo nuevo, pero es una emergencia. Tema de obras civiles, tema de suministro de bienes básicos y fundamentales, electricidad, agua, transporte, basuras, ¿cierto? Entonces, por su naturaleza, ¿por qué sistema, subsistema o bloque funcional yo tengo dentro de la propiedad horizontal? Entonces, si son obras civiles, si son facilities. Esta palabra quiero darle un doble clic, estimados y estimadas, y es facility, es un nombre común en el tema de administración de propiedad raíz en otros sectores. Facilities hace referencia a aquellos sistemas que proveen servicios a una unidad o de oficinas o habitacional. Entonces, ahí que tenemos como facilities el sistema de suministro de agua potable, el sistema de energía eléctrica, el sistema de seguridad física. Entonces, controles de acceso, sistemas de monitoreo CCTV y cámaras, ¿cierto? El sistema de transporte vertical. Entonces, ahí tenemos los ascensores, ¿cierto? Las zonas comunes, si tenemos piscinas, esos son unos facilities de confort. Entonces ya le bajan la criticidad, pero no dejan de ser menos importantes. Entonces ahí tenemos, si tenemos turcos, jacuzzis, es un sistema. Si tenemos gimnasios, ¿sí? Si tenemos zonas verdes, yo conozco copropiedades que tienen realmente reservas forestales al interior, eso es un facility en sí mismo. Necesita un manejo ambiental, pues casi que un presupuesto importante, ¿cierto? Los servicios. Entonces, en servicios tenemos el servicio de seguridad que nos prestan, el servicio de housekeeping o mantenimiento y aseo. Entonces, proyectos sobre eso, ¿sí? Los proyectos los pueden ustedes tallar, dimensionar. Entonces, traje aquí, esto no es estándar, pero les puede servir para el símil y para armar su propio lienzo de clasificación de proyectos, unos tipos de tallajes como los de la ropa. Hay proyectos S, small, pequeñitos, ¿cierto? Que tienen inicio y fin, pero no se repiten, no son operaciones. Talla M, talla L, XL, los más grandotes, un problema estructural en un edificio de torres donde hay que casi que reforzar las estructuras del mismo edificio, ¿cierto? Eso es un tema muy invasivo y puede costar 200, 300, 500 mil millones de pesos. Para mí eso es casi que reconstruir la unidad o la torre, eso es un proyecto XL, o sea, requiere
unos controles y un tema de contratación muy robusto. Pequeñito, hombre. Tenemos que mejorar el sistema de alumbrado de una zona común en especial. Hay que tirar unos cableados, mirar unas ducterías, tiene obras civiles, tiene tema eléctrico, pero son pequeños, proyectos de 4 o 5 millones de pesos que se pueden ejecutar en unos meses. Los riesgos son bajitos, ¿cierto? Entonces los podemos tallar de acuerdo al impacto, qué zonas están impactando, qué tan grande es dentro de la copropiedad, si es un impacto bajo, afecta a zonas críticas, servicios críticos, una población muy amplia de la copropiedad, un impacto medio o un impacto alto. Ahí nos compliquemos tratando de colocar muchas definiciones. Si nos sirve una cuarta definición, un impacto súper alto, crítico, lo ponen pues. Pero con 3 niveles ustedes pueden armar ese lienzo que ven ahí de las fruticas, que es para yo saber cómo me como cada frutica, cómo abordo cada proyecto. Los puedo también clasificar por la duración. Proyecto de un mes, de una semana, proyecto de 6 meses, proyecto de un año, ¿cierto? O proyecto por fases, que es un proyecto híbrido. Digo, este primer año vamos a hacer la primera fase del proyecto, pero se tienen también que uno podría colocar XL. Se hace una matriz en Excel y coloca los puntos de clasificación y cuando llegue un proyecto usted va a saber dónde cae ese proyecto y así le aplica los controles adecuados y no va a terminar usted pidiéndole a un proveedor una cantidad de cosas que son incumplibles para un proyecto de 1 millón de pesos, pero tampoco se va a embarcar en un proyecto de 1.000 millones con una cotización de mostrador. Vea, esto es lo que vale y los riesgos ahí caminando. Entonces, permitir clasificar los proyectos, tener esa clasificación previa, nos permite de alguna manera abordar adecuadamente los proyectos. Hay que identificar los actores o partes interesadas. Todos estos elementos son traídos de mejores prácticas del Project Management Institute, de Prince2, que es otra agremiación británica de proyectos, pero la queremos bajar aquí a nuestra cotidianidad, de una manera muy práctica, pragmática, filtrando todas las 600 páginas o todas las 500 páginas del Prince2 a unos elementos. Entonces, tener los actores o partes interesadas bien identificaditos, ¿sí? Eso, entre esos cae pues cuál es la junta de administración, cuáles son los patrocinadores o sponsors de esa junta de administración, los copropietarios en general, cuáles son los más interesados o los más afectados, recuerden el tema de impactos, qué otros contratistas actualmente están en la copropiedad involucrados, tanto de mantenimiento de facilities como contratistas que dan servicios, ¿sí? ¿Cuáles son mis contratistas o proveedores formales que tengo? Un proyecto tipo ese generalmente se enfrenta con, como son cosas pequeñas, con contratistas muy informales o muy informales, que tienen una estructura para responder, pueden responderte por un riesgo, o también se puede encontrar uno con contratistas informales, que no cotizan seguridad social, entonces unos riesgos ahí. Entonces, tener identificado en qué ecosistema, en qué ambiente yo estoy contratando, mis áreas financieras y de compras o logística, con qué cuento yo para contratar, si tengo quien me asesore o es externo en temas de compras o de logística, o inclusive temas jurídicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo yo entre manos? Porque con eso es que yo defino cuáles procedimientos escribo, qué instructivos tengo, formatos. Los presentes que trabajan con ISO 9000 o alguna de estas ISO se dan cuenta de que uno arranca con un procedimiento y es yo hago esto para, ¿cierto? Y luego unos instructivos, entonces en caso tal, hago tal cantidad de actividades, tomo tales medidas, en caso B, tomo otras, ¿cierto? ¿Y qué formato voy a llevar? Tengan mucho cuidado con la formatitis, porque a veces los que estamos en ISO 9000 lo llamamos del formato, y entonces terminamos olvidando para qué son los formatos del proyecto de la contratación. Y después nos quejamos de que porque la ISO nos está pidiendo muchas cosas cuando es que uno mismo las puso ahí. La ISO no dice cuántas cosas debe tener uno, le dice qué debe tener. Tenga un modelo de control de seguridad de la información. ¿Cuál? ¿Cierto? Haga aprendizajes y mejoras continuas. Haga una sesión donde usted aprenda en cada momento lo que está haciendo. Deje evidencia de lo que contrató, pero no te dice cuántas evidencias tienes que tener. Entonces, tener esas partes interesadas identificadas nos ayuda a poder escribir nuestro proceso bien. Y obviamente las autoridades que reglan este tema, tanto de
propiedad horizontal, como también de los diferentes subsistemas, sistema de agua, sistema eléctrico, todos tienen unas autoridades pues que reglan eso. Bueno, las etapas normales de un proyecto. Es un proyecto clásico según el PMBOK, según las mejores prácticas. Tiene la etapa de inicio, planificación, ejecución y cierre. Pero bueno, dejando al lado el tema académico, lo que nos invita a pensar esta clasificación de etapas es que siempre en un proyecto hay dos líneas que les quiero mostrar, que es el nivel de riesgo que hay en ese proyecto, que está en la parte de arriba, riesgo alto, ¿cierto? Versus el nivel de impacto. Uno dice, ay, ese proyecto tiene riesgo, sí, pero si está empezando, que se materialice ese riesgo tiene un impacto bajo. Es decir, si yo tengo que abordar un tema estructural de un edificio, pero apenas estoy empezando, estoy cotizando, me asesoré de un arquitecto, un civil, de un calculista, cualquier riesgo que pase en esa etapa, que se materialice, que los planos están mal, que el calculista lo hizo mal, si se materializa en esta etapa de inicio del proyecto, el impacto es bajo. Pues hombre, vaya, vuelva a mandar a hacer los cálculos. Sí, el impacto es bajo, pues ¿qué costará? 4, 5, 10 millones de otro calculista nuevo. Pero en la medida que se pasa de planificar el proyecto a estar en ejecución, cualquier error que se cometa ahí, si vamos a hablar de un proyecto tipo XL, en medio de la ejecución un error hace que el impacto sea alto. Por ejemplo, vamos a colocar una nueva, nueva planta eléctrica, un motogenerador en una unidad. Nos asesoramos, diseñamos cómo es la planta, cómo es la subestación, etcétera. Empezamos la contratación, estamos en medio de la ejecución y nos dimos cuenta de que la planta no cabía en el cuarto que nosotros definimos y no hay donde más porque es un edificio. Y ya la planta está comprada y es una planta que nos puede en volumetría tener que ocupar 4 o 5 metros cuadrados cúbicos, incluyendo tableros y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para ese espacio donde no hay? Y ya tenemos la planta comprada. Entonces, esa materialización de riesgo tiene un impacto alto, porque devuelve a la planta que ya está en Colombia, temas contractuales, entonces ya tenemos un tema de impacto económico. Entonces, cuando estamos en ejecución, el impacto es mayor de que el mismo riesgo de algo que no observemos, de un descuido, que se le vaya a todo el mundo de vista, el impacto es mayor económicamente, ¿cierto? Y así con cualquier símil de proyecto. Entonces, por eso tenemos que poner mayor énfasis, dicen los expertos del PMI, que el mayor énfasis debería ser 70-30, 70% planeando y 30% ejecutando, y así todos somos más felices en los proyectos. Es decir, porque si usted hace bien esta etapa, si la aborda bien, la ejecución va a ser 30%, va a ser más suave. Obviamente aquí salen imprevistos, cosas que no teníamos en mente, que nadie vio y que tenemos que solucionar, y por eso se requieren proyectos tipo XL, pues un gerente de proyecto o un interventor, ¿sí? Y la etapa de cierre. Entonces tenemos dos grandes fases y lo queremos ver, que es cómo planificamos el proyecto, cómo ejecutamos el proyecto. Listo. Entonces tenemos la definición preliminar del proyecto, luego algo más detallado. Aquí en el inicio, pues es cuando uno dice, bueno, hay que mejorar el sistema de bombeo de agua potable de la copropiedad. Entonces estamos en esto, las ideas, la lluvia de ideas, el uno opina, el otro opina. Luego viene, bueno, vamos a aterrizarlo, cuánto dinero tenemos, cuál es el alcance que queremos tener, ¿cierto? Hay que aterrizar eso. Contratarlo a la ejecución que llevará a cabo el plan, ¿cierto? Y dentro de ejecución, este amarillito es súper importante y es no contratar y chaolín me fui, ¿no? Hay que estar haciendo una medición porque recuerden que en esta parte es donde está la mayor cantidad de impacto en el riesgo de lo que nos pueda pasar que no vimos, ¿sí? Pero se aplica también a proyectos chiquiticos, pues, mejorar las losas de un parqueadero, es algo pequeño que puede ser unos 3, 4, 5 millones, pero si en la ejecución nos descuidamos, nos pueden aparecer desagradables sorpresas, como por ejemplo, dañaron un carro, perforaron una losa, se tiraron el sistema de gas que pasaba por ahí. ¿Sí? Entonces, el tema de supervisión es importante que la hagamos nosotros, pero que nuestros contratistas también tengan esa herramienta de no dejar tirados allá en obra dos técnicos que no tienen la formación, que están pegando en su pedacito y no sistémicamente en todo lo que pueden impactar con la obra que están haciendo. Y finalmente el cierre, que vamos a ver al final, por qué es importante el cierre. Un segundo, por favor.
Ya todos entenderán, el trabajo en casa tiene también sus características. Bueno, hay que identificar dentro del proyecto el grado de urgencia versus la importancia. Entonces aquí me traje otro elementico que les recomiendo mucho este libro, son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey. Después de la Biblia es mi siguiente libro de nochero, súper bueno, lección de vida. Él escribió más, pero este es el primero, pues. Entonces, ¿el que dice él? Dice, vea, uno tiene que clasificar las cosas que tiene que hacer y asimismo los proyectos, obviamente, hay que clasificarlos entre urgentes e importantes. Hombre, Javier, y contanos, pues, ¿cómo así que urgente e importante? Bueno, fácil, urgente, algo que ya no me dio tiempo. Esto hay que hacerlo ya, sí o sí. Y los que trabajan el tema de lo urgente, que somos todos, sabemos que cuando dicen algo urgente eso es ya, eso era para ayer, o sea, ya no hay tiempo. Y algo importante es algo que hay que hacer, que es súper importante hacerlo, sí o sí hay que hacerlo, pero no tiene el tema del tiempo cuándo. Entonces, en los proyectos tenemos que saberlos clasificar también si son urgentes, importantes. Y este cuadrito nos ayuda mucho porque dice, hay que identificar si el proyecto es urgente y es importante, hay que hacerlo ya. Ayer era tarde, ¿cierto? Hay proyectos y actividades que son no urgentes, pero son importantes. La idea es que nosotros como administradores, como gerentes de una copropiedad, como directores de una copropiedad, tratemos de que en nuestro día a día y en nuestros proyectos todos caigan en este cuadrante, que son no urgentes, es decir, hay tiempo para hacerlos, pero son importantes, es decir, hay que verla venir con tiempo. Para ello, entonces nosotros tenemos que tratar de programar las acciones, planear. Si nosotros nos anticipamos una semana, 2 semanas, 3 semanas a lo que va a pasar, cuando la vemos venir, hay cosas que llegan acá de una, nacen aquí, eso ya. Pero si nos ponemos a dar cuenta cómo organizamos nuestro tiempo, el tiempo de nuestra vida, muchas veces dejamos de que las cosas terminen acá cuando arrancaron aquí. Era algo que podíamos nosotros planear y lo dejamos venir hasta este cuadrante donde ya no hay nada que hacer y que lo es ya. Y eso nos quita capacidad de acción y nos obliga a las cosas a veces apresuradas y cometer errores que cuestan. Hay otros proyectos y actividades que son urgentes, pero no importantes, porque alguien con influencia o que nos influye dice que tiene que ser ya, pero realmente no es importante. Entonces eso hay que tratar de delegarlo, de negociar con ese stakeholder, con ese interesado, si es alguien de junta de la copropiedad, si es una persona con mucha influencia en toda la copropiedad, pues tratar de negociar o de delegar en alguien más esa negociación para ganar tiempo, pero no dejar que se nos suba acá porque nos quita de lo que sí es importante, ¿cierto? Nos quita tiempo y recursos y energía, lo que es importante. Y hay cosas que paradójicamente suceden y son proyectos o nice to have, o qué bueno tener sería, que son no urgentes y no importantes, pero igual los tenemos, los ponemos a veces en nuestro Outlook, en nuestra lista de tareas, en nuestra libretica, como los para allá, y si nos ponemos a ver bien, hacer una calificación, son no urgentes y no importantes. Esta clasificación hay que hacerla para los proyectos y hay que guiar a nuestros dueños de copropiedad, hay que llevarlos a que también clasifiquen que todo no es para allá y no todo es urgente, es un tema de negociar, de sensibilizar, de evangelizar, porque a veces los recursos, recuerden, recursos, tiempo, alcance no son suficientes. Hay que buscar patrocinio para cada proyecto, venderlo como un caso de negocio a partir del beneficio, es decir, tenemos que saber mostrar, más allá de simplemente hay 3 cotizaciones y arranquen, los beneficios y la necesidad de ese proyecto. Con toda esa clasificación que hemos visto en las anteriores diapositivas, hay que llevar ese caso de negocio. ¿Qué es un caso de negocio? Donde yo le digo, a usted le conviene hacer esto y le conviene hacerlo. Es urgente, es importante, ¿cierto? ¿Qué beneficios va a tener? Para que así tenga usted un patrocinio dentro de los proyectos y las contrataciones que tiene que hacer, más sólido, y no tenga que estar sufriendo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Y recordar siempre, estimados amigos y amigas, que lo barato sale caro. Entonces, uno muchas veces, y en lo particular me ha tocado que adjudico siempre a veces al más costoso, pero no al caro, al más costoso, porque los otros proveedores te están obviando una cantidad de costos que después, durante la ejecución del proyecto, te van a salir. Entonces, ojo con eso de adjudicar solamente por precio. Hay que tener algo más amplio que simplemente el precio. Bueno, desde las trincheras.
Lo que les traigo a continuación es conocimiento de las trincheras, desde la realidad. Es decir, eso no es una guía que esté ni en el PMBOK, ni en un sistema de contratación estatal, ni en ningún lado. Son 30 años de experiencia traídos pues acá. Espero que les sea de utilidad. Tomen lo que les haga sentido, lo que no, pues obviamente lo pueden dejar ahí. Hay que tener un pliego de condiciones o alcances. Muchas veces uno se da con la idea en la mano, siendo un proyecto de un tallaje no menor, llega y pide una cotización de mostrador, llamo yo, que es véndame esto y vea, tome la cotización, ¿cierto? Y con el único proveedor que nos dijo, o con el de confianza. Es un tema de equivocación. Nosotros tenemos que tener claro, así sea, estimados y estimadas, una hojita de papel, pero claro que es lo que vamos a contratar y que el otro entienda y lo vea ahí, qué es lo que quiero contratar, porque en el lenguaje está en medio de la interpretación. Por eso es que a veces las cosas escritas no es por formalismo, es que las cosas escritas muchas veces ayudan a que se solucionen malos entendidos. Entonces, tener un pliego de contratación o un pliego de condiciones es fundamental. En ese pliego de contratación, lo mínimo es tener los alcances, es el checklist, qué es lo que voy a contratar. Entonces tengo en rojo qué es lo que en rojo qué es lo que no voy a contratar y en azul qué es lo que sí voy a contratar. Cuando tenemos eso ahí le permitimos al proveedor que también haga su depuración. Que nos diga, pero usted consideró esto, pero usted consideró lo otro, y no nos salen en el medio del camino los ya que, ¿cierto? Ya que estamos aquí, entonces necesitamos esto, no estaba considerado en costo, no estaba considerado en tiempo, se demora más, y entonces empezamos a quedarnos sin pelo y la frente a crecer, porque entonces empezamos con la rascadera de cabeza, y ahora qué hacemos y cómo le decimos al dueño de la copropiedad o a la junta de administración de que esto no estaba considerado. Entonces tener un pliego nos ayuda a conservar el cabello, estimados, y la reputación, obviamente. Entonces, hay que tener un pliego de condiciones. El nombre normal en las grandes compañías multinacionales es RFP, eso es Request for Proposal. En español, qué golpe tan duro es inglés, es un pliego de requerimientos. Los que estén interesados pueden consultar los Incoterms. Los Incoterms son unos términos internacionales de la Organización Mundial del Comercio, donde en todos los países y entre sí se define qué elementos debe tener usted para contratar, para importar, para hacer transacciones entre empresas de diferentes países. Y el RFP es el término estándar para algo muy sencillo, muy cristiano, que es el pliego de condiciones, donde están los alcances y otras cositas que ya vamos a ver. Depende del tallaje del proyecto, hay que buscar asesoría técnica o especializada para la contratación. Muchas veces nos vamos como los espartanos de la película, los 300, nos vamos a la guerra para unos proyectos que nos superan en conocimiento y confiando en un proveedor que está sesgado porque pues él quiere vender también su bien y servicio. Entonces, mucho con eso de irse como espartanos a un proyecto, una contratación, sin estar bien asesorados. Hay unos pequeñitos que uno por la experticia y siendo navaja suiza el administrador que sabe de todo, pues se puede ir, ¿cierto? Un tema de una obra civil menor, aplicar un manto, pues, por ejemplo, un manto a un salón social, algo pequeñito, 20 metros cuadrados, y ha tenido experiencia y tiene dos proveedores que le dan confianza, bueno, pero hay proyectos donde uno dice, hombre, yo no soy lo suficientemente ducho en esto, o hay mucha incertidumbre, venga, yo más bien busco otros conceptos antes de lanzarme a contratar. Buscar asesoría técnica para la ejecución o una interventoría. Si es un proyecto que no es small, no es pequeñito, en nuestro tallaje es mejor tener alguien que nos apoye en esa inspección cotidiana del proveedor y que nos acompañe en la fase de contratación. Bien construido este pliego, básicamente que pasa tal cual a ser parte del contrato. Si usted hace un pliego y lo entrega, vean, 3, 4, 5, 10, 15 páginas, vea, yo necesito es esto, y le hacen las ofertas, cuando usted adjudica, ese es casi el cuerpo del contrato, porque son las condiciones con las que el otro ofertó. ¿Sí? Bueno, ¿qué debe contener un pliego? Aquí puse un tallaje, puse cantidad de cosas que es para un proyecto XL. Hay algunos temas que seguramente si un proyecto tallaje S o M no apliquen, los dejo a su criterio. Identificar las partes, quienes están en ese, ¿cierto? En ese contrato o en ese pliego. Los aspectos legales, ¿sí? ¿Qué aspectos legales
consideran ese tipo de contrato, qué impactos legales tienen, qué normatividad técnica aplicable tienen. Entonces tenemos un código de fontanería, tenemos un RETIE para el tema de acueductos y de aguas, tenemos el RETIE para el tema eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué normativa aplicable? La normativa de seguridad y salud en el trabajo, muy importante eso. Eso no es importante hasta que nos accidente un contratista y como representantes legales nos cobran ese impacto, pues. Las especificaciones técnicas. Entonces ahí donde uno dice, si yo no estoy tan ducho, si yo no conozco, pues que alguien me ayude a decir técnicamente qué necesito. Obviamente los proveedores vendrán con unas mejores ofertas. Y en eso hay que ser cuidadoso, decir, vea, yo pongo aquí unas explicaciones técnicas sugeridas. Pero usted, señor contratista, es el que responde por el diseño de lo que me estaba ofertando. Si es SICA, el material, si es este tipo de motobomba, si es este tipo de tablero eléctrico, cualquier cosa que sea, o un diseño de cálculo, usted es el que responde. No podemos echarnos encima la responsabilidad de que como usted me dijo, yo hice lo que usted me dijo. Ojo con esa trampa. Que es que yo le digo exactamente lo que quiero y exactamente respondo por lo que contraté. Y sin ser experto. Entonces, si son contratistas buenos, ellos tienen que asumir integralmente la responsabilidad de lo que le están vendiendo a usted, lo que están ofertando. De unos alcances globales, ¿cierto? El alcance global eh, es por ejemplo, el alcance global es mejorar el sistema de agua. ¿Y el específico cuál es? Cambiar este tablero, mantener la presión del agua en estos PSI, etcétera. Los criterios de selección es bueno, sobre todo para construir ecosistema de proveedores que sepan las reglas del juego. Yo voy a priorizar ¿qué? El más barato, voy a priorizar garantías de calidad que me dé, voy a priorizar eficiencia de la oferta, tiempo de entrega, ¿qué voy a priorizar yo, cierto? Entonces es bueno que ellos sepan cómo va a calificar. Tampoco una matriz de 20 páginas de Excel donde yo tenga una cantidad de elementos, pero sí al menos que sepan cuáles son mis criterios, porque eso hace que tu proveedor ajuste la oferta a lo que estás priorizando. Entonces, si yo voy por costo, van a tirarle barato, ¿cierto? Digo, no, para mí es importante que este sistema de ascensores me quede súper guau. Entonces el tipo va a decir, bueno, el costo importa, pero yo voy a tratar de que sea una propuesta muy integral, muy chévere. Entonces, hay que dejar claro en el RFP o en el pliego de condiciones qué estoy priorizando yo. Eso es un ítem donde dice usted criterios de calificación. Eso es un ítemcito ahí. ¿Qué garantía voy a pedir? Es importante cuando es un proyecto grande, un L, un XL, que ustedes pidan unas pólizas por la oferta, porque ustedes ya lo habrán vivido, que muchas ofertas son por ganarse el contrato. Entonces, a veces hay ofertas sin fondo o charlatanas, y después cuando llega uno a contratar y ha descartado a los otros proveedores, resulta que me estaba obviando ítems o no hizo un análisis detallado, o le va a quitar temas que ofertó finalmente de boca. Entonces, la formalización ahí es muy importante y la póliza se llama póliza de seriedad de la oferta. Entonces, si en medio de ya de la adjudicación del contrato me dicen, es que esto yo no lo dije, entonces dice, vea, usted me ofertó y hay una póliza que me respalda esa seriedad de la oferta. También si piden anticipo, hay pólizas para el tema de manejo de anticipos, ¿cierto? Tema de garantías. Entonces, es bueno que también se asesoren el tema de pólizas, cuáles debo pedir. Tampoco ir a matar el proyecto, ¿cierto? Encarecerlo. Pero igual una póliza cuando es un buen ofertante, son baratas. Cuando han cometido errores y ya los han penalizado las aseguradoras, les cuesta un ojo en la cara. Entonces, mucho cuando un contratista les dice, es que me cuesta mucho la póliza, entonces, ¿cuál es su historia de trabajo? Las penalizaciones y cómo nos separamos, esto es como un matrimonio. ¿Cómo diluimos el contrato? Es que no vamos a muerte con el contrato de la nueva piscina. No. Puede que el contrato se quede en la mitad. Entonces, ¿cómo hace la separación para que siga otro contratista? El segundo adjudicado, entonces que retome el proyecto en caso de que uno fuese de la oferta o el tipo se quebró, la empresa se quebró. Entonces, ¿cómo termina ese proyecto? Es cómo nos separamos. Tener un cronograma base de plan de trabajo, ¿cierto? Es decir, bueno, yo espero si es que es el tiempo, costo y alcance. Si yo espero y la copropiedad no me espera más de 6 meses para este proyecto, entonces, mire, el marco de tiempo son 3 meses, son 4 meses, hay que dar una holgura ahí. Pero ya mi expectativa es que esto se resuelva en tantos meses y usted cuando yo adjudique me da el detallado de cómo es que va a trabajar. También los cuidados con la supervisión en sitio, también que especifiquen cómo van a garantizar que la gente en sitio, las cuadrillas en sitio, los trabajadores en sitio, en la obra, van a tener mínimo una supervisión, no solo de seguridad y salud en el trabajo, sino también técnica, de que lo están haciendo bien.
A veces quien contrata con nosotros es un ingeniero civil o eléctrico de las más altas prestaciones, nos vende pues la empresa, nos la mete por los ojos y cuando viene la ejecución, expectativa de realidad, son dos personas que no son ni técnicos del SENA, empíricos, sueltos allá trabajando y haciéndolo de buena voluntad. Entonces, hay que pedir que supervisen ellos en el trabajo. Uno también supervisa como administrador, ¿cierto? O el interventor si no lo tiene, pero hay que decirles, ustedes tienen que supervisar su trabajo en sitio. Los cuidados con la copropiedad. Eh, Hombre, los daños que hacen, ¿cierto? Y que hay una póliza de terceros también. Si rompen algo, si dañan algún otro sistema, ese tipo de cosas. Hay que dejar claro también en ese pliego cómo ellos responden y por qué responder si hacen daño en la copropiedad. El almacenamiento, es común que nos dicen, bueno, yo llego con una cantidad de materiales, equipos costosos, de herramientas y los dejo ahí y responde la copropiedad. Entonces hay que quedar claro ahí de que uno facilita el espacio, hay una seguridad, una vigilancia, pero que no respondemos por eso, que quede claro. No que lo dejen tirado de cualquier manera, en cualquier lado, se les dañó y páguenme porque yo lo dejé ahí y usted me lo cuidaba. Limitar la subcontratación. Muchas veces se gana la licitación y, y firma el representante legal de la empresa adjudicada, se fue y llegan otros contratistas subcontratados con otros estándares de calidad, a veces no les bajan bien el mensaje de lo que se contrató, entonces hay que cuidar mucho el tema de subcontratación y sobre todo ahora con temas legales también porque a veces son personas extranjeras que no tienen permiso para trabajar en el país también. Entonces hay que tener mucho cuidado con la subcontratación. Hay empresas que viven, y sobre todo en las pymes, que viven de subcontratar con otras. Es decir, se adjudican y su estructura es simplemente dos personas, quien hace el contrato y quien lo firma, y detrás tienen los que ejecutan, que son unos terceros. Y ahí se diluyen la responsabilidad. Entonces, pilas con dejar subcontratar. Hay que controlar eso. No es que no se pueda hacer, sino hay que controlarlo. Entonces, una salvaguarda es, usted subcontrata, pero con mi autorización. O sea, es que yo no hago ventanería, entonces yo tengo, sí, pero dígame con quién la va a hacer, antes o después del contrato, pero eso sí, antes de que estén ejecutando, antes de que estén colocando las ventanas. ¿Con quién lo va a hacer usted? La calificación y idoneidad del personal, ¿cierto? Que la gente tenga unas certificaciones, mínimo un cursito del SENA, pues el curso de alturas, etcétera, pues que la gente sea idónea, ¿cierto? También dejar claro cómo es el trabajo compartido con otros contratistas. Hay contratistas que llegan y se toman la unidad pues por asalto y nadie más puede elaborar y nadie más puede entrar y no venga. Ustedes tienen que velar porque todos podamos trabajar juntos, porque no se entropezca el trabajo. Pues sí, hay molestias, pero que no sea que yo me tomé la unidad y nadie más puede trabajar. La forma de pago. La forma de pago es muy importante también plantearla, ¿cierto? Y negociarla. ¿Cómo se va a pagar? Si es anticipo, si es en 3 contados, cómo va a ser esa forma de pago, ¿cierto? Y las garantías posteriores, eso es muy importante, que da una póliza que cubra al menos hasta un año, dependiendo del trabajo, lo que se hizo. Las pólizas finalmente uno no busca tanto pedirlas en primera instancia, sino explicarle al contratista con un contratista que es serio, que no es bueno ir a la aseguradora a cobrar una póliza, porque eso lo califica mal, como la calificación de riesgo crediticio, ya habla mal del contratista y les cuesta más las empresas cuando sí quieren ganarse un contrato bueno. Invitación, evaluación y adjudicación, eso es muy importante, ¿cierto? Hay que ya cuando estamos en la parte final, 3, 4 contratistas finalistas, 2 contratistas, hacer una sesión de aclaración de dudas, porque a veces en esas dudas hay un giro en el proceso y terminan contratando a alguien o que no esperaba o que no estaba en la mira, pero que sí era bueno. Entonces, aclarar dudas es muy importante. Poner fecha a los recibos de oferta, no es hasta que el último entregue la oferta. Eso dice mucho la seriedad del que nos está ofertando. De una matriz de calificación. Recuerden que por ahí en el pliego dijimos cuáles son los criterios de adjudicación. Hay que tener una matriz de calificación cuantitativa, pero también cualitativa. Recuerden que lo barato sale caro. Entonces, no solamente la fácil, el que menos cuesta, sino venga, por ejemplo, poner criterios, experiencia, referenciar dónde más ha trabajado, ¿cierto? O referenciar su estructura que tiene. Si un proyecto de tallaje considerable, ¿cierto? Si un XL o es un L, usted qué tiene en su estructura, o son dos personas en un escritorio subcontratando solamente, o tiene realmente un área de ingeniería, tiene un área de proyectos, tiene un área, o sea, tiene músculo para responder, mientras si es un proyecto grande, uno quiere que una empresa tenga eso. Sobre todo porque algo particular, mucho contratista de obras civiles o de esos sistemas de facilities, trata como con diferente regla a las administraciones. Entonces, si es un proyecto nuevo con
con Arquitectura y Concreto, con Arconsa, cualquier constructora, se ciñen, o sea, sale la superempresa, ponen pólizas, ponen estructura, pero si es una copropiedad es como si fuera otra empresa. No, nosotros no hacemos más pólizas, nosotros no tenemos, ¿cómo así? No ofrecen garantías. Entonces, pilas con eso porque muchos de ellos sí saben cómo garantizar un buen proyecto, pero no están acostumbrados a hacerlo para una misión de propiedad horizontal. Entonces, bueno, una estrategia en el tema de invitaciones es involucrar, por eso puse la manito acá, ¿cierto? Del equilibrio entre costo y tiempo y alcances. Es una estrategia muy importante, es involucrar al Consejo de Administración, al menos que sea como garante, no y no solo pues como unos espartanos, sino al menos que alguien ahí esté poniendo un ojo. Eso sirve para que tengamos el patrocinio atrás y no nos caigan después que fue que lo hicimos solos, solitos allá. Pues cuando también el proyecto amerite, porque proyectos chicos que uno puede tener siempre alguien de Consejo de Administración pues ahí con uno. Algo muy importante, esto es muy importante y esto sí que es información de las trincheras y es, ojo con la información del proceso. A veces por buena gente uno suelta información en medio de un proceso de contratación y es, vea que esta oferta está más barata, que estos los alcances son esto, que este ofertó estos equipos, que este otro ofertó este tipo de acabado. Ojo con eso, porque eso se devuelve. No solo por el tema ético, sino porque termino contratando mal con alguien que no va a responder. Entonces, el mejor proveedor, estimados y estimadas, es el que les permite dormir tranquilos y el que les permite conservar el cabello. Entonces, pilas con compartir información por ética, pero también por bienestar. Hay que tener claridad en la comunicación y la adjudicación, pensando en que hay que hacer proveedores para después también. Tal vez esta vez no fue este proveedor que es muy bueno, pero mañana puede ser. Entonces, ahí cuidarse de no maltratar al proveedor porque puede que mañana sea el proveedor de nosotros. La ejecución. Bueno, en la ejecución ya estamos terminando. Importante firmar un contrato, pero también es un acta de inicio. Esa acta de inicio no es la toma de tintico solamente, es volverle a recalcar al contratista, al proveedor, cuáles son mis criterios, yo qué espero, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo en campo? Que tiene que entregarme ese cronograma detallado ahora sí, porque ya tiene el contrato, entonces, hombre, ya usted especifique cómo es que lo va a hacer. O sea, ya no es qué me va a hacer, sino aquí contémonos cómo lo va a hacer. ¿Qué tiene usted? Ponga la carne encima del asador. También hacer mucho énfasis en el tema de control de seguridad en el trabajo. ¿Cuál es el control técnico que hace? Pero tengo aquí el ingeniero ahí pues con la lupita, ¿cierto? Ojo pues. Pero este no es el administrador solamente. De hecho, no es. Este es el control que tiene que hacer el contratista de su trabajo en sitio. Hay un pecado grande que tenemos y es el pecado del administrador, el todólogo, le llamo yo, el síndrome de la navaja suiza. Entonces, de la navaja suiza yo sé de todo. Y ojo que el que sabe de todo es como el pato. Nada corre y vuela, pero en nada se destaca. Entonces, sí hay proyectos pequeños que uno los lleva a cabo, pero proyectos que ya han un tallaje considerable y que tiene la reputación de nuestra empresa de administración en juego, o el contrato de administración, o el bienestar de los propietarios, ahí tenemos que acompañarnos. Entonces, tenemos que dar nuestras limitantes también, nuestras capacidades. Garantizar una inspección continua entre la ejecución, una inspección continua en campo. No es al final de la obra, no es empieza la obra y en 3 más nos vemos, o con eso. Uno tiene que estar siempre y garantizar que hay una inspección continua, tener unos seguimientos y avances, ¿sí? Y no esperar hasta el final del proyecto. Tener avisos oportunos y versus multas. Esto es importante, que en el pliego se haya dejado claro cuando hay un atraso o una novedad, se me enfermó fulano de COVID, no me llegaron los equipos, la lluvia, que avisen con tiempo, no que esperen que el proyecto va a terminar para decir tengo un atraso del 70% del proyecto, pero ¿cómo no me avisaste antes? Entonces ponemos un tema de multas. Entonces hay que hacer avisos oportunos y que ellos queden claros en esa, volver a recalcar en esa etapa de ejecución de que tienen que avisar oportunamente. Cuando es algo, o sea, que esté, recuerden el cuadrante, que esté siempre en la etapa de planeación, no es urgente, ya, pasó esto y no, obviamente hay accidentes que pasan a última hora, pero no todo es así. Hacer reportes y actas y hacer un cierre adecuado del proyecto. Es súper importante hacer un cierre adecuado del proyecto. Es decir, que haya unas pruebas, que haya una información de cómo quedó el proyecto, que esa documentación sirve históricamente. ¿Qué se hizo acá? ¿Cómo se hizo? Sí, es importante hacer un cierre correcto del proyecto y formal. Y algo no menor como parte de cierre es tener documentación y dejar claro dónde se aloja. Se guarda en nuestro archivador, se guarda en la nube, en un disco duro, en un servidor en nuestra oficina, donde se aloja esa información, porque eso históricamente la memoria es volátil,
pasados 3 años, ¿y qué se hizo acá? ¿Cuándo se venció la garantía? ¿Cuántas veces nos ha pasado que esto tiene garantía o no tiene garantía? Yo no me acuerdo cuándo fue, y a pelear antes con el contratista, ¿cierto? Y siempre dentro de la ejecución, siempre que tomen decisiones de cualquiera de sus sistemas, de los servicios, ten en cuenta que lo que construye termina siendo operación. Entonces hay que siempre tener criterios de mantenibilidad y confiabilidad de los servicios, ¿cierto? No es que en este espacio podemos tener un calentador a gas, sí, lo meten casi que en un closet y hay acumulación de gas y después hay un problema de operación o de que nos certifique PM. Entonces, siempre que hagamos un proyecto, pensemos en que eso hay que mantenerlo. Simplifiquémoslo porque eso después hay que mantenerlo. ¿Listo? Y hay que garantizar confiabilidad de los servicios. Confiabilidad es que tiene un índice de fallas. Entonces hay que garantizar que haya confiabilidad en esos servicios que vamos a prestar. En el cierre del proyecto, entonces hay que tener un ojo puesto en la continuidad de las garantías en el tiempo, 1 o 2 años de garantía, validar las garantías de terceros. Entonces hay empresas que venden equipos o venden sistemas y no tienen soporte del fabricante, porque no tienen buenas prácticas. Entonces, a veces uno llega y dice, por ejemplo, instalé, a ver, un sistema eléctrico, un sistema de variadores, ABB, los instalé de cualquier manera. El contratista me los instaló de una manera que no es técnica. Falla el variador, vale 7, 8 millones. Le decimos garantía al contratista, no teníamos pólizas con él, o no está fuera del periodo de garantía. Vamos a pedirle al fabricante que responda. Dicen, no, es que ese no están autorizados y están mal instalado. Entonces yo te respondo por eso. Entonces mucho ojo con la garantía de los 13 fabricantes, y eso en el pliego uno debe asegurarse de que sí está calificado. O sea, que ese contratista no está comprando ese equipo costoso por mostrador, sin ningún respaldo, y que después tampoco responde. Eso está en la etapa. Y bueno, y en el cierre también hay que hacer la evaluación del proveedor, cómo nos fue. Tenemos nuestra matriz histórica de proveedores, porque cuando vamos a volver a contratar en los meses o en los años posteriores, nosotros tenemos claro de que ese proveedor, era bueno o era malo, cómo le fue. La mejora continua de los proyectos y procesos y lecciones aprendidas, eso es muy importante, que vamos aprendiendo de lo que va pasando en los proyectos, ¿sí? Y un análisis ex post. Ese análisis ex post básicamente significa cómo nos fue en el proyecto, cómo nos fue. ¿Listo? Bueno, en el análisis ex post, entonces tenemos si cumplieron los objetivos, cómo hicimos eficiencia, uso eficiente de los recursos, cómo es la eficiencia económica. O sea, ese triángulo de restricciones tenemos que evaluarlo, y es algo que nos ayuda a hacer mejora continua en los procesos. Pone a prueba la película reveladora que nos dice si esa clasificación de fruticas que hicimos por allá 10 slides atrás es buena, o hay que ir ajustando. La perfección no existe en el primer instante y tampoco en el último instante. Esa evaluación es la etapa donde aprendemos, donde ganamos la experiencia, pero ya de una forma más intencional, racional. Decimos, vamos a ir mejorando con este proveedor, con esta forma en que contratamos, ¿cierto? Entonces, detenernos a aprender es importante en el cierre del proyecto, y ojalá con todos los involucrados y ojalá con nuestro equipo de trabajo de la administración de PH. Comunicar en ese cierre. Entonces, esta parte es importante, estimados y estimadas, y hay que hacer una excelente presentación del cierre del proyecto a los interesados. O sea, no hay que simplemente un título, hicimos mejora en el sistema de ascensores, ya, costó tanto, no, es casi que de marketing, algo ganador, vendedor, que digan, ay, la administración, qué buena administración tenemos, ¿cierto? Darle reconocimiento a los otros también, a quienes patrocinaron desde la misma junta de administración, a los proveedores, eso hay que venderlo. Aquí tengo el muñequito, hay que cacarear los huevos. Si es un proyecto bueno, hay que cacarearlo, es el momento de vender, es nuestro momento de brillar ahí. Es decir, vea, este proyecto, excelente, dejó estos beneficios, se manejó de esta manera, mitigamos estos riesgos en la copropiedad, etc. Finalmente, estimados y estimadas, como dice yo, que la fuerza los acompañe. Ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes. Queda abierta la sesión de preguntas y respuestas. Tienen mis datos. Y muchas gracias a todos por haber tenido la paciencia. Espero no se hayan retirado en el intermedio por causa de aburrimiento, y que va a toda su disposición y a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Javier. De verdad que muy, muy claro, y es demasiado valiosa esta información
para todos nuestros administradores de propiedad horizontal. Tuvimos varias preguntas, entonces pues vamos a darles como un espacecito para responderlas y ya para finalizar. Bueno, acá Xiomara Quintero nos pregunta, buenos días, en mi calidad de administrador de propiedad horizontal, ¿qué métodos puedo utilizar para identificar los proyectos que realmente necesitan mis copropiedades y cómo darles prevalencia? Sí, Xiomara, muchas gracias por la pregunta, qué buena pregunta. Recuerda que en el slide más o menos 6 estuvimos hablando de clasificar los proyectos. Entonces, ¿hay metodologías? Sí, pero en la propiedad horizontal, en la administración o en la construcción pues, de unidades, realmente no hay un estándar para hacerlo. Entonces, ahí la invitación es utilice estos consejos para que cree su propia hoja de ruta, ¿cierto? Y es de acuerdo al tipo de copropiedad que usted administre, ¿cierto? Porque hay oficinas, hay parques industriales, hay habitacionales, hay parcelaciones. ¿Cuál le entrega a usted más valor? ¿Qué es valor? ¿Cuál me facilita más el trabajo? ¿Cuál me permite equivocarme menos en la ejecución del proyecto? ¿Cuál me permite tener más tranquilo, más feliz a mis copropietarios o a los propietarios de los inmuebles? ¿Cierto? Cada copropiedad tiene una particularidad de proyectos, ¿cierto? Entonces, si es una parcelación, seguramente el tema ambiental tiene mucho que ver. Entonces, yo tengo que estar pensando en ese Excel que yo construyo, ¿sí? ¿Qué tanto juega, por ejemplo, el impacto del tema ambiental? Entonces, un tema que sea talar 4 o 5 árboles para mí es muy importante versus un edificio que no tiene sino 3 materas adelante. Entonces, los tipos de proyectos se tallan de acuerdo al tipo de copropiedades que yo manejo y a mi segmento de negocios como administrador de propiedad horizontal. Hay unos que se enfocan mucho en edificios de torres solamente, otros que manejan parcelaciones, otros que manejan oficinas. Entonces, eso no hay un estándar, pero sí unas mejores prácticas como las que le he compartido acá. Lastimosamente el espacio es demasiado corto y quisiera poderles traer algo más detallado, pero el consejo ahí es adapten lo que ustedes encuentren a su realidad. Tengan esos elementos básicos que hemos visto hoy, de tener clasificados los proyectos para que ustedes generen sus propios procedimientos, porque también hay que ver, como les decía, ¿qué tengo yo, cierto? Yo tengo un área de contratación fuerte o soy solamente mi jurídica y yo y un financiero, no hay más. Entonces, dependiendo de eso, usted debe construir su propia forma de manejar proyectos, pero con esos criterios, de identificar todos esos elementos. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, por acá Sandra Giraldo nos cuenta, doctor Javier, una recomendación para los administradores para hacer vendible un proyecto ante un consejo de administración, optimizando los tiempos en las reuniones. Esta pregunta, esta me gustó mucho, Aleja. Economía del lenguaje. Bueno, básico. Es muy cacareado y muy marquetero lo que voy a decir, pero ojalá lo logre transmitir de la manera adecuada para que sea vivencial y es, céntrese en el cliente. Primero, póngase el gorro, las gafas de la copropiedad. Si yo viviera aquí, si yo tuviera un apartamento acá, si yo tuviera una oficina acá, si yo fuera dueño de este lote en esta parcelación, a mí cómo me gustaría ver ese proyecto. Yo cómo le encontraría sentido, cómo lo valoraría, ¿cierto? Céntrese en destacar aquellas cosas que realmente le interesan, no a mí, no a mí como administrador, porque yo voy a tener una visión desde mi perspectiva de administrador, no, como copropietario, del otro lado. Si logran tener esos 5 minutos de epifanía de estar del otro lado, van a encontrar, vea, yo tengo que destacar esto, ¿cierto? Yo tengo que destacar, por ejemplo, que si yo monto un sistema de seguridad perimetral con CCTV de esta manera, puedo reducir el riesgo de una intrusión, ¿cierto? Y puedo encontrar temas de estadísticos del sector, lo que está pasando, lo que ha pasado, ¿cierto? Y puedo encontrar también, además de estadísticas propias de eventos que han pasado. Entonces, cuando yo encuentro eso, les digo, vea, esto ha pasado, esto es lo que circunda, esto es lo que vamos a tener con este sistema de seguridad, seguramente la copropiedad va a decir, hombre, ese proyecto es importante, vamos a hacerlo, vamos a planear, vamos a tener recursos para eso. Pues simplemente decimos, vamos a colocar unas cámaras para que no se nos metan, si lo dejamos en titulares, el patrocinio no va a venir. Entonces, ponernos de allá, pensarlo, escribirlo y luego sí venir acá, bueno, vamos a formularlo. Ese es como el consejo.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta acerca de la contratación y nos dicen, ¿cuáles son las cláusulas más importantes que debemos revisar a la hora de hacer una contratación? Básico, el alcance. Oiga, es tan evidente, pero se nos pasa tanto. ¿Qué estamos contratando? ¿Qué entendimos que entendiste? Entonces, a veces nosotros decimos, queremos contratar el cambio de motobombas, cuando lo que necesitamos realmente es garantizar el suministro de agua. No es lo mismo. A mí llega a contratar si me ponen las dos motobombas ahí y el problema era otro, ¿cierto? Entonces, los alcances es lo primero. Cláusula, el alcance, claro. Hay que degustarlo, hay que depurarlo, hay que iterarlo para estar seguro de que el alcance que estamos poniendo es el alcance que es, ¿cierto? Las garantías, súper importantes. Hay que colocar las garantías adecuadas al tipo de proyecto, ¿cierto? Tampoco vamos a poner 6 pólizas para un proyecto que dura 2 semanas, pero sí, ¿cómo me garantiza usted? Porque muchos proyectos lastimosamente lo manejamos de pura confianza y de pura confianza a veces no funciona. Entonces, ¿cuáles son las garantías? Pero también si lo llevo ante el jurídico, muchas veces, Dios mío, que no me quemen los abogados que hay acá, pero muchas veces el jurídico se nos transmuta y nos sacan 50 cláusulas jurídicas que ni nadie quiere contratar, me quedo sin proveedor, nadie quiere hacerlo. No, 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 lo asusta. Entonces hay que balancear eso, pero los términos legales son importantes, ¿cierto? Entonces, tema de alcances, tema jurídico súper importante, alcances y jurídico. Ya el tema económico, ya se pues dependiendo también del contratista, de cómo se afina esa oferta en lo que están ofertando. A veces me encuentro sorpresas donde un proyecto vale 100 millones y termina valiendo 30 bien hecho. Entonces, pero importantes alcances y garantías. Eso es súper importante en los pliegos. Clarísimo, y no, los abogados que vemos acá no lo vamos a acribillar. Yo también sé que a veces somos un poquito exigentes, pero sí la recomendación también como de parte del área jurídica es siempre tener un contrato. Como usted lo dice, a veces se hace de confianza, se contrata a un contratista X y bueno, la copropiedad es la que más adelante ve las consecuencias de eso. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, doctor Javier, y esto es con relación a esas recomendaciones que tanto énfasis nos hizo en, en escribir, en planificar y en consignar como ese proyecto y ese paso a paso. Entonces acá nos preguntan que si siempre la clasificación debe ser de forma escrita, esto pues como con el ánimo de evitar la procrastinación, o qué otras metodologías nos recomienda para esa planificación. A ver, la planificación no va necesariamente, es una pregunta muy interesante. La planificación no está atada a que yo tenga un project, ¿no? Un project es un software para hacer pues cronogramas o que tenga un Excel. Hay que ser bueno planeando. Y si lo hacemos escrito es mucho mejor porque la mente es volátil. Entonces, yo dije, cuando no, a ver, no, yo escribí esto. Entonces, tener escrito al menos un plan de trabajo es mi hoja de ruta, es mi libretica de apuntes donde yo voy refinando, voy tachando esto sí, esto no, y me va quedando una estructura mental, pero ya menos volátil de lo que yo voy a hacer. Hagan de cuenta, vea, todos somos gerentes de proyecto, de alguna manera, aunque algunos no lo queremos hacer. ¿Cómo les va mejor a ustedes cuando se van al supermercado a mercar a ojo o cuando llegan a la lista del mercado? Sería bueno en una próxima sesión, Aleja, hacer un tema de encuesta para ver algún caso, alguna cosa para ver las encuestas. Porque yo sé que la respuesta no es retórica la pregunta, pero la respuesta va a ser, nos va mejor cuando hacemos la lista, ¿cierto? Porque cuando no lo hacemos, entonces traemos cosas que no necesitaban y se nos olvidan otras que sí necesitamos. Entonces, yo les devuelvo la pregunta a mis estimados asistentes. ¿Cómo les va mejor? ¿Escribiendo la lista del mercado o llevándola aquí en la cabeza? Ahí tienen su respuesta. Toda la razón. Bueno, y por último, el señor Jorge Humberto Ortiz nos pregunta en qué momento se debe hacer efectiva la póliza de cumplimiento en una obra. Vean,
me faltó hablar en esta conferencia de algo que es la tendencia mundial hoy. Mundial es mundial. Y les dejo en punta para la siguiente charla. Y son proyectos ágiles. El agilismo es algo que se está tomando el mundo. El agilismo, anótenlo ahí, Arial 40, titilante bien rojo. Consultar sobre el agilismo en Google. Agilismo y ágil, cultura ágil, valores ágiles. Entonces el agilismo es una tendencia porque finalmente uno en proyectos nunca sabe todo, siempre hay algún grado de incertidumbre. Entonces tener planeado así como tenemos todo hasta el final, es como la lista de mercado. Yo me voy y esta es la lista y no me compra nada más, pero siempre está el encargo de la señora o las señoras mismas el encargo de los niños, etcétera, que terminan echando entonces las chucherías que no estaban en la lista, pero ahí están, ¿cierto? Entonces la incertidumbre siempre está ahí. Así uno lleve planeado, incertidumbre hay y por eso los triángulos siempre son como los vimos en la realidad, no en la expectativa. Entonces, en el agilismo se habla de la confianza. Entonces, el tema de tener unos términos legales, pues claro, eso hay que hacerlo. No estamos listos para ser ágiles como cultura país y como raza humana tampoco, como especie, perdón. Pero el hacer uso de una póliza debe ser la última instancia. Entonces, ¿qué dice el agilismo? Que valora las relaciones y la confianza sobre los contratos, diciendo que los contratos son importantes, pero que no es lo más importante. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Hacer uso de una póliza es una herramienta que tenemos ahí a la mano, pero esa es la última herramienta de hacer pólizas, porque hay que hacer un manejo de negociación previamente, ¿cierto? Negociar, qué pasó. Muchas veces el contratista prefiere pagarnos una indemnización, una multa, que hagamos uso de las pólizas. Entonces, ir al contrato, eso está ahí, eso no es de adorno, hay que usarlo y hay que mostrar los dientes cuando hay que mostrarlos, pero primero yo los invito a que hagan un tema de negociación, de acercamiento con la persona, mucho ojo de dejarse pintar la cara, porque muchas veces también es que la excusa, ¿cierto? Entonces ahí es un tema muy de feeling, muy de olfato, pero saber que esa herramienta está ahí, pero no es la primera herramienta. Entonces, ¿cuándo yo debo hacer uso de las pólizas? Cuando ya veo definitivamente que es un tema de responsabilidad o de falta de capacidad de la persona, porque yo tengo que proteger a mi copropiedad en primera instancia. Entonces, la tenemos ahí, cuidemos relaciones, sabemos que es el revólver que tenemos ahí guardado, pero cuando lo saquemos es para dispararlo. Listo, entonces, primera instancia, negociar, acercarse, entender, manejar esa relación con el proveedor, pero también saber cuándo nosotros tenemos que en el tiempo también, y depende del riesgo que hay, hacer ya uso de ese contrato. Ahí sí sin corazón. Perfecto, bueno, ya. Y lo último es un comentario que nos dicen agradeciéndonos esta charla y la claridad del doctor Javier. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Javier. Realmente tenemos unos muy buenos comentarios. Creo que les seguiremos invitando para estos espacios tan educativos. Y a todos ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar, por aprovechar estas oportunidades, por aprovechar la virtualidad para seguirnos formando, creciendo. Recuerden que esto es un espacio mensual, es de ustedes, para que lo aprovechen, estén y muchísimas gracias a todos y que tengan un muy feliz día. Felicidades, un gusto. Muchas gracias, hasta luego.